Buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Felices? Señora, amén. Bueno, como ya casi es sábado, vamos a desearnos un feliz sábado. Vamos a decirle feliz sábado y darle nuestra mejor sonrisa a la persona que tenemos al lado. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado. ¿Está perdido o no? Bien, vamos a tomar nuestros asientos en los lugares. Sean todos muy bienvenidos. Gracias a Dios, esta semana ha sido muy bendecida. Hola, mi muchacha. Vamos a tomar los lugares. Sábado. Viajandera. Bien, vamos a tomar los lugares. Feliz sábado. Hermano, feliz sábado. Ya veo que todos estamos felices. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos han sentido que esta semana ha sido muy bendecida? Amén. Gracias a Dios por esta semana de encuentros con Jesús. ¿Cuántos aprendieron el canto latino? Muy regular, pero es muy lindo, ¿cierto? Muy lindo. Tenemos que incluirlo en el repertorio de los sábados, de nuestros cultos, ¿verdad? Sean todos muy bienvenidos. También a las personas que en un futuro van a ver este video que se está compartiendo, también oramos por ellas y también estamos deseosos también de que sepan de más de Jesús. Así que vamos a colocarnos de pie, vamos a orar antes de darle paso al tema de esta noche. Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta tarde por todas las bendiciones que tú nos has dado durante la semana. Gracias, Padre, por el trabajo, gracias por la salud, gracias porque durante esta semana, sin duda alguna, hemos reflexionado, hemos aprendido, hemos tenido encuentros contigo, oh Dios del cielo. Gracias por el canto que se ha quedado también en nuestras mentes. Gracias por la enseñanza que el pastor Hernández ha traído, Señor, para nosotros. Gracias por todos los mensajes que tú nos has dado también a través de él. En esta noche pedimos que por favor nos acompañes una vez más, que nos des la compañía de tu Santo Espíritu, la compañía de los santos ángeles también, Señor. Te agradecemos por tantas bendiciones, Señor, y que esta noche también podamos sentir tu presencia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es el tema de esta noche? ¿Alguien? A ver, Pastor Hernández, ¿cuál es el tema de esta noche? El regalo del descanso. Hoy vamos a hablar acerca del descanso. El descanso en Cristo. Así es, yo lo acabo de escribir porque estamos compartiendo el video. Hicimos el tema. Muy bien, es su tiempo, Pastor, para que nos comparta las enseñanzas de esta noche. Gracias, qué amable. Muy bien, buenas noches y feliz sábado. Ya vi cómo nos dimos el abrazo. Yo soy feliz de ser parte de esta iglesia porque cada sábado veo cómo en nuestras iglesias transmitimos ese cariño que nace de ser hermanos en Cristo, ¿verdad? Esta semana tuve la oportunidad de estar en algunos hogares y me sentí muy bendecido y en familia. Tuvimos un paseo. Yo tengo 3 hijas y mi esposa, así que siempre ando rodeado de mujeres. Y esta semana, por ahí, tres chicas de nuestra iglesia me invitaron a tomar un jugo y yo me sentí muy afortunado. Y le escribí a mi esposa, nos tomamos una foto y le dije, mira, sigo rodeado de chicas, le dije yo. Sí. Jóvenes, sí, y por eso dije chicas. Así que fue una semana muy bendecida de estar en los hogares con nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Vivi. Haber conocido también a nuestra hermana Ana María, que yo la conocí con la máscara, pero
Ahora ya le puedo ver tal parece. Me da gusto estar en casa del pastor y de la hermana María, y con nuestro hermano Julio, nuestra hermana Norma también, nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Andrea. Fue lindo, y algunos aquí nos pudimos saludar, pudimos orar juntos. Y bueno, es lo que decía anoche con el hermano Julio, que a veces no nos conocemos, pero nos tratamos como si toda la vida nos hubiéramos conocido. Esa es la familia de Cristo Jesús. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 2, a partir del verso 23. Estaban pasando por un sembradío, pero era un día de sábado. Y los discípulos andando, dice el verso 23, comenzaron a arrancar espigas. Y entonces hubo un grupo de personas, no dice cuántos eran, que acercaron a Jesús y tuvieron un encuentro con Jesús muy breve. Y entonces dice San Marcos 2:24, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día del sábado lo que no es lícito? Pero Jesús les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes que solo estaban destinados para usos sagrados. Y entonces le dice, de los cuales no les es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún vio a los que con él estaban, como dando a entender, hay razonables excepciones de algo, hay que entenderlo bien en su contexto. Y entonces Jesús les dice a estos fariseos en este encuentro, el día del sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del sábado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús no dijo, tengo un día extra que le puse a la semana, ahora lo que voy a hacer es crear al ser humano para que lo guarde. No, el Señor no actuó así. El Señor dijo, yo he criado a mis hijos, ahora voy a añadir un día más a mi creación para poder tener un espacio de convivencia con mis hijos. Ese es el regalo de Dios. Adán y Eva tuvieron el privilegio de cada sábado poder estar cara a cara con el Señor, podían escuchar las enseñanzas de parte de Dios de forma personal. Eso era lo que sucedía. A causa del pecado hubo esa separación, fueron sacados del huerto, sí, no podían entrar al huerto del Edén más, es cierto, pero el privilegio más grande que se perdió a causa del pecado es que ya no podían ver a Dios cara a cara. Pero eso no significó que Dios no iba a estar con el ser humano, porque el propósito de Dios continuó, porque Él mantuvo el día sábado con el mismo propósito. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de hablar de este día, de la enseñanza de Dios sobre el sábado, siempre digo, qué regalo más maravilloso nos dio el Señor, el día sábado. Por eso ayer no lo profundizamos. Y hoy quiero que vayamos de nuevo a Éxodo capítulo 20 y vamos a recordar este mandamiento de Dios. Lo primero que quiero resaltar es cómo comenzó el Señor a mencionar acerca de este mandamiento. Dice, acuérdate. La palabra acuérdate viene a ser algo así como un presente progresivo. ¿Qué significa eso? Que siempre está allí diciendo algo de manera del momento, ¿verdad? Cuando dice acuérdate está diciendo ya lo sabes. Eso es algo que debemos entender con la palabra acuérdate. Cuando dice acuérdate es ya lo sabes. Pero acuérdate es en este momento recuérdalo, tenlo presente. Y acuérdate, no lo vayas a olvidar. Fíjese, por eso es un presente progresivo. Me encanta la palabra que Dios escogió. Y cuando digo Dios escogió, es porque Dios la escogió. Y ahorita les voy a decir por qué. Así que acuérdate del día sábado para santificarlo. Es, dicho en otras palabras,
siempre manténlo presente. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Y entonces le dice, 6 días trabajas todo tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y nos explica el por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y él reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Esa es la razón. Por eso el Señor le dijo, el sábado fue hecho a causa de ustedes, fue a causa del ser humano. Dios pensó en nosotros. De pronto necesitamos estar en paz, en reposo, en tranquilidad mental, emocional, física, espiritual. Cada sábado nos brinda eso. Un descanso físico porque ya no hay que ir al trabajo, ya no hay que hacer los quehaceres cotidianos de casa. El Señor dice, guárdalo. Es un regalo para ti este tiempo. Ese día nosotros venimos a una comunidad que cree como nosotros, que adora al Señor de la misma manera, y entonces nos podemos dar un abrazo y decir feliz sábado, podemos compartir de nuestros alimentos como vi que sucedió el sábado pasado y como casi estoy seguro va a suceder este sábado. Entonces es un momento, somos familia que se reunió, es un descanso emocional. A veces estamos solos, no tenemos a quien contarle nuestras cuestiones. Esto sucede cada sábado, por eso digo, es un regalo. Y cuando yo escucho la predicación, de pronto Dios me está hablando y me está dando la paz a mi corazón, porque Él me dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Podemos traer nuestra carga, entonces tenemos un descanso espiritual. Un descanso mental también, porque nos desafanamos. ¿Sabe qué sería lo más triste? Que nosotros estemos en la presencia de Dios, adorando en conjunto, como hermanos unidos en el Señor, y entonces nuestros pensamientos todavía están con los pendientes de casa, todavía están pendientes con los compromisos laborales. Ahí traigo una inquietud, ¿a qué hora se irá a acabar el día de sábado? Porque tengo este pendiente. Eso sería muy triste, porque es como, no me gusta este regalo. Acuérdate, es siempre tenlo presente. Miren, en Éxodo capítulo 31, en el verso 18, hay quienes piensan, y voy a decirlo en términos generales, hay quienes piensan que quienes observamos el día sábado como día de reposo, que abrigamos este regalo de Dios, lo recibimos, lo hacemos nuestro, hay quienes piensan que nosotros estamos viviendo bajo las leyes de Moisés. Hoy quiero hacer una precisión en relación a ese pensamiento. Si alguna vez alguien lo ha expresado, si alguna vez usted escuchó a alguien cercano a usted que expresó un pensamiento en esta dirección, sepa que lo que voy a precisar en este momento ayuda a clarificar el punto. Porque dice el verso 18 de Éxodo 31, será en el contexto previo cuando Moisés está bajando de Sinaí. Él trae esas tablas y entonces llega abajo y ve que están adorando un becerro y él se indigna y las suelta, las quiebra, y vuelve a suceder lo mismo posteriormente a lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el 18? Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, como dice adelante, con el dedo de Dios. ¿Quién las escribió? Dios. En la Biblia solo aparecen 2 escrituras dadas por Dios así con toda claridad. Cuando estaba en Babilonia el rey Belsasar, y entonces aparece la mano de Dios que escribe, pesado ha sido en balanza y triste hallado falta. Aunque la Biblia lo pone en el lenguaje que Dios lo escribió, mene, tekel, así. Dios lo escribió con su mano. Y el otro texto que dice que Dios escribió con su mano fue la ley que le entregó a Moisés con los 10 mandamientos, que incluye el 4º mandamiento que comienza diciendo, acuérdate del día sábado para santificar.
Así que no es que estamos bajo la ley de Moisés, es la ley de Dios, escrita por su dedo, pero que dio al hombre por medio de Moisés. Eso es diferente. Moisés fue el UPS, el FedEx, ¿verdad? Es decir, él fue el que llevó, entregó el mensaje, pero no era de él el paquete, era de Dios. ¿Va conmigo? Así que estamos en la ley de Dios, dada por Dios por medio de Moisés. Eso es diferente a decir, estamos bajo la ley de Moisés. ¿Va conmigo? Así que de esto trata. Ahora, déjeme decirle que cuando Dios usa la palabra acuérdate, es porque Él está consciente de que el pueblo de Israel ya conoce acerca del sábado. ¿Y por qué es importante que lo diga? Bueno, porque eso nos va a llevar a ver algunos aspectos. Ahora vamos al capítulo 16 de Génesis, de Éxodo, perdón, al capítulo 16. Pero antes de leer la historia que viene en el capítulo 16 de Éxodo, quiero hacer referencia al versículo 1. Y vamos a hacer una ilustración, ¿les parece? Dice el texto: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y luego da la fecha, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ellos salieron de Egipto y a los 15 días del segundo mes es que llegaron al desierto de Sin, donde vamos a leer una historia. Pero quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a suponer, porque no es así, pero solo para tener mejor claridad. Vamos a suponer que ellos salieron de Egipto el 1 de enero. Entonces dice que llegaron al desierto de Sin a los 15 días del segundo mes. ¿Qué fecha sería entonces? 15 de febrero. El 15 de febrero. Ahora, vamos a suponer que llegaron el 15 de febrero al desierto de Sin. Ahora vamos al capítulo 19 de Éxodo y vamos a leer el versículo 1. En el mes tercero, ¿qué sería ahora? Marzo. ¿Qué día? No dice el día. Eso quiere decir que llegaron justo cuando estaba empezando el tercer mes. Eso significaría que entonces ahora estamos citando que fue el 1 de marzo, suponiendo que la salida fue el 1 de enero. Y dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron ¿a dónde? Al desierto Sinaí. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues fue en el monte Sinaí donde Dios le dio las tablas a Moisés. Después de 3 días que estuvieron allí, Moisés subió al monte Sinaí. Y según la Biblia, ¿cuántos días estuvo Moisés allá arriba? 40 días con sus noches. En el día 41 Moisés ya estaba regresando con las tablas escritas con el dedo de Dios y que él iba a entregarle al pueblo porque él era el mensajero, que Dios lo escribió, ya lo entregamos. Ahora, dicho eso, la historia que vamos a leer, si sucedió el 1 de marzo y lo anterior se había dado, pero aparte Moisés subió 40 días, vamos a sumarlo. Si el 15 de febrero llegó y el primero al desierto de Sin, perdón, y el 1 de marzo llegaron al monte Sinaí, que era el desierto de Sinaí, ahí ya tenemos 15 días. 3 días antes de que subiera Moisés, nos tenemos que añadir. Ahora tenemos 18, más los 40 días que pasó Moisés allá, tenemos 58, casi 2 meses, ¿verdad? Antes de que Moisés bajara con los mandamientos de Dios, donde venía incluido el 4º mandamiento sobre el sábado, había una historia que sucedió en ese desierto de Sin. ¿Cuál es? Es decir, 58 días antes. Vamos a regresar. Antes de que se supiera de que la ley de que el sábado estaba en la ley de Dios,
Vamos a Éxodo 16. ¿Qué sucedió en esa historia del capítulo 16 de Éxodo? Verso 14. Dice que un día, cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como escarcha sobre la tierra. ¿Qué decirles yo de la escarcha a ustedes que se llenan de nieve sus calles y sus... Bueno, así como cuando comienza, ¿verdad? Algo así parecía, como que ya se está helando el pasto, ya se están helando los patios. Entonces, algo así se veía, y dice que cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué se dijeron? Dijeron maná. No, sí dijeron maná. Porque la palabra hebrea, maná, se traduce como ¿qué es esto? Así que el maná es el ¿qué es esto? Y así se le quedó el nombre. El maná, el ¿qué es esto? Cristo es el ¿qué es esto? Que descendió del cielo. ¿Sí va conmigo? Porque la palabra hebrea es maná y que significa ¿qué es esto? Entonces ellos dijeron maná, es decir, ¿qué es esto? Y así se le quedó el ¿qué es esto? Y entonces Moisés dice que les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. Esto es lo que Jehová mandó, recoja cada uno según lo que pueda comer. La medida, porque miren, aún para comer Dios ya nos dio la porción. El que comía más de eso era el glotón. Porque Dios dio la medida. ¿Cuál era la medida? Un gomer por cabeza, dice. Conforme al número de las personas tomaréis cada uno. Y algunos de los Israel recogían más que otros. ¿Por qué? Bueno, porque en la casa, por ejemplo, en mi hogar, pues, mi esposa, mis 3 hijas, yo tenía derecho a 5 gomeres. Un gomer equivalía a lo que hoy serían 2 kilos 200 gramos. Es decir, yo podía recoger 11 kilos, ¿verdad? Porque son 5 en mi casa. Los 200 gramos por 5 es 1 kilo, más los 10 de los 2 son 11 en total. Pero en la casa del hermano Guillermo, que él sí es mi hermano, ¿verdad? No solo es el hermano Guillermo, pues son 3. Él tenía derecho a 3 gomeres, es decir, a 6 kilos 600 gramos, más o menos. Y así en cada hogar. Vamos juntos. Entonces, dice que lo medían por gomer, dice 18, y no sobró a nadie, ni faltó. Y les dijo Moisés, dice el 19, ninguno deje de ello para mañana. Pero como ellos no eran de la iglesia de London, no obedecieron, dice. Entonces, como no obedecieron a Moisés, sino, dice que algunos dejaron de ello para el otro día, y para sorpresa de ellos, había criado gusanos y se había echado a perder. Y Moisés se enojó. Y lo recogían cada mañana, y cuando el sol calentaba, se desaparecía. Pero eso fue todos los días. Pero miren lo que sucede el 6º día. En el 6º día, recogieron doble porción de comida. 2 gomeres por persona. Ahora yo iba a recoger 22 kilos, es decir, 10 gomeres. Porque, bueno, ya lo explicamos. Y entonces, dice la Biblia en el verso 23, y les dijo Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de sábado. Eso sucedió 58 días antes de que Moisés bajara con las tablas que Dios le había dado. Ya Dios ya hablaba del sábado. Por eso les dijo, acuérdate, porque ellos ya lo sabían. No era algo nuevo, pero ahora Dios lo estaba estableciendo como un regalo para ellos dentro de sus mandamientos. Porque ayer yo dije que los mandamientos de Dios, la ley de Dios es dada para nuestra felicidad. Las reglas no son para que vivamos peor, es para que vivamos mejor. Así que Él incluye y les dice el 6º día. Alguien me ha preguntado alguna vez, oye, ¿y tú cómo sabes que el sábado realmente es el 7º día? Oh, la Biblia lo insinúa y lo confirma. Porque en el 6º día, al decir mañana es el santo sábado, se lo dijo el 6º día, y para mañana ya es otro día, entonces el siguiente, ¿qué es lo que sigue del 6º? Es el 7º. Entonces,
está diciendo allí de forma implícita que el sábado es el séptimo día, pero eso es de forma implícita. Ahora, pues los de Israel escucharon en la indicación y dice, es el reposo consagrado a Jehová. Lo que vas a cocer, cócelo. Lo que vas a cocinar, cocínalo hoy. Y todo lo que te sobre, guárdalo para mañana. Pero había un problema. Todo lo que se guardaba para el otro día se gusanaba y se echaba a perder. Pero el sexto día pasaba un milagro. Doble milagro. Ellos lo recogían doble. Lo guardaban para el otro día. Y no se gusanaba. Y tampoco se echaba a perder. Y el sábado no había. Y el sábado no había. No caía. ¿Saben? Esto tiene un mensaje muy profundo. Porque lo que Dios está diciendo es que Él ha hecho provisión para nosotros. Si nosotros nos atrevemos a confiar en Él, si nosotros podemos ponernos, porque el sábado fue dado para nosotros con un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios con nosotros con el sábado? ¿Nos quiere obligar a guardar un día? No, sus leyes las deja a libre albedrío nuestro. Pero Él tiene una intención. Quiere que lo adoremos. Bueno, lo merece. Él es Dios. Pero Él tiene un propósito contigo y conmigo. ¿Sabes cuál es? Que tu fe y la mía crezcan. Cuando tú eliges el día sábado ser fiel, entonces Dios se tiene que encargar de un asunto. Tiene que obrar milagros. Y cuando Dios obra un milagro en la vida nuestra, la fe nuestra crece. ¿Sabes por qué hoy no vemos muchos milagros de parte de Dios? Porque nosotros resolvemos las cosas a nuestra manera, porque creemos que Dios está tardando o no lo está resolviendo porque no lo está resolviendo como yo creo que debe resolverlo. Hay un pensamiento en un libro llamado Deseo a todas las gentes que dice el pensamiento, Dios tiene para proveernos de lo que necesitamos más de 1000 maneras de las cuales no sabemos nada, dice. Y a veces nos preocupamos porque Dios no está resolviendo el asunto como yo creo que debe resolverlo. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces yo lo resuelvo. Y si yo lo resuelvo, pasaron dos cosas. Le robé a Dios la oportunidad de hacer un milagro en mi favor. Y yo me robé la oportunidad de ver un milagro de Dios en mi favor. Pero si yo confío y yo le digo al Señor, yo seré fiel porque quiero agradarte. Yo quiero guardarlo porque quiero estar contigo, porque quiero recibir el regalo y todas las bendiciones que implica este regalo. Un descanso mental, espiritual, emocional, espiritual. Entonces, nos privamos de ese milagro. Pero si dejamos que Dios obre el milagro, ¿sabes qué va a pasar con tu fe? Va a crecer. Y si tu fe crece, ten por seguro que veremos al Señor, porque dice la Biblia que hoy vemos al autor y consumador de nuestra fe por medio de los ojos de la fe, que es Cristo Jesús. Ahora, pensamiento 1, Dios ha hecho provisión ya para nosotros. No te preocupes. Si tú eres fiel, solo recuerda, Dios ya hizo provisión para mí. No va a faltar nada. Número 2. Dice en el verso 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana siguiente. Ahora ya estamos en el sábado. Según lo que Moisés les había mandado, y no se agusanó ni se echó a perder. Y Moisés les dijo, dice el 25, cómanlo hoy, porque hoy es día de sábado para Jehová. Hoy no lo vas a encontrar en el campo. ¿Sabes? El segundo pensamiento es que Dios es un Dios congruente. La Biblia dice que Dios reposó el sábado desde el inicio porque Él reservó ese tiempo para nosotros, porque el sábado Dios lo creó por causa de nosotros. Y entonces, como Dios es congruente, el sábado Él no enviaba maná. Un día,
alguien me cuestionaba, ¿verdad? Y cuestionando un poco, porque yo le expresé que era adventista del séptimo día, y me dijo, tú eres de los que no creen que Dios bendice el sábado. No, eso yo no soy. Yo sí creo, es el día que más bendice. Sí, pero que no hace nada el Señor. Bueno, no lo sé, yo no puedo decir eso, pero la Biblia dice que Él no mandaba maná el sábado, porque Dios es congruente. Y yo le cité este texto. Dios es congruente. Él no mandaba el maná el sábado. Pero por eso pasaba hambre el pueblo de Israel. No, porque Él ya había hecho provisión. Con un milagro. ¿Cuál era el milagro? No se gusanaba ni se echaba a perder. Ahora, dicho esto, dice que 6 días, dice el 26, lo van a recoger, pero el séptimo día es día de sábado, Él no se va a hallar. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recogerlo porque ellos pensaron que se iba a gusanar y no encontraron. Tuvieron que ayunar. Y dice que Dios se sintió triste y le preguntó a Moisés, dice el 28, ¿hasta cuándo no van a querer guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esta tarde el Señor también lo dice para nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a querer? Y entonces dice el 29, mirad que Jehová les dio el día de sábado. Es un regalo, Él lo dio, dice. Por eso, en el 6º día, les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar. Nadie salga a buscarlo en el 7º día. Y aquí aclara, el 7º día. Porque dice el 26, 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de sábado. Por si nos había quedado un poco de duda, porque está implícito. Cuando dice que el 6º día dijo mañana, pero en el 26 aclara, el 7º día, Dios lo llama, el día del sábado. Ahora, dicho esto, hermanos y amigos que estamos aquí reunidos, vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Y voy a contar muy en breve una historia. Es la historia de Caín y Abel. Esta historia es importante ponerla en este contexto por una razón. Dice en el verso 2 que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Si lo dijera en un lenguaje más actual, diríamos que Abel era ganadero y Caín era agricultor. Entonces, en el 3 dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué cosa? Dice, una ofrenda a Jehová. Y ahora, ¿de dónde procedía la ofrenda de Caín? Del fruto de la tierra. Y la manera lógica de pensar es decir, bueno, como Caín se dedicaba a la agricultura, pues es obvio que le llevó una ofrenda en el fruto de la tierra. Y como Abel era ganadero, pues lo natural es pensar que le llevó a Dios una ofrenda de lo que él hacía, porque el 4 dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, pero dice al final del 4, y miró Jehová con agrado a Abel, pero también a su ofrenda. Y en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín, ni a la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, si cada quien estaba llevando de lo que hacían? ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y sí miró con agrado la de Abel? Porque cuando nosotros leemos el contexto bíblico en su totalidad, nos damos cuenta que Dios había dado una indicación. Que la ofrenda que él pedía tenía que ver con una visualización de una promesa que él le hizo a Adán y Eva. Y era el Cordero de Dios que iba a venir a morir. El que dice Isaías 53 que enmudeció su boca, que es Cristo. Aquel que vio Juan el Bautista, dice San Juan 1:29, y cuando lo vio venir dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios siempre quiso que el sacrificio, la ofrenda que se diera el sacrificio, fuera un cordero de sacrificio, porque eso apuntaba a Cristo Jesús. Pero Caín pensó diferente, y Caín, si yo tuviera que interpretar
las acciones de Caín, yo diría que Caín dijo, no, yo le voy a dar a Dios lo que a mí me gusta, lo que yo puedo, lo que yo quiero, lo que yo hago. Pero esa ofrenda fue rechazada. A veces nosotros podemos encontrarnos con algo muy similar, porque yo puedo decirle al Señor, mira, lo importante es darle a Dios un día, cualquiera está bien, porque todos los días debemos adorar al Señor, eso es cierto, pero uno se debe guardar para el Señor, porque Él dijo que era reposo consagrado para Él. Y entonces, en ese contexto, alguien pueda pensar, bueno, yo no le puedo dar el séptimo día, pero le puedo dar otro día, el primero o el segundo, qué sé yo, cualquiera. Cuando nosotros pensamos que Dios debe acomodarse a nosotros y no nosotros al maravilloso amor de Dios, ¿saben qué es lo que podría pasar? Lo que pasó con Caín y su ofrenda. Que Dios diga, no, es que así no es. Así que el sábado es un regalo que Dios nos dio, ¿sí? Y Dios espera que lo acomodemos en el contexto de lo que es. Ahora, yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿y por qué el séptimo día? ¿Por qué Dios no escogió otro día? ¿Por qué tuvo que ser el séptimo día? ¿Te has preguntado alguna vez? Mira, en el capítulo 2 de Génesis, voy a tomar el tópico del capítulo 2 para poder explicar de alguna forma por qué Dios escogió el séptimo día. Dice en el verso 9 del capítulo 2 de Génesis, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová, dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que comas, ciertamente vas a morir. Ahora, yo les pregunto algo. En el verso 9 nos da la insinuación de que había dos árboles en medio del huerto. Vamos a suponer que el árbol que Dios dijo no deban comer de él estaba en medio del huerto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estaría en medio del huerto? ¿Por qué Dios no lo puso al fondo, allá donde a lo mejor Adán y Eva iban poco y no hubieran tenido que caer en la tentación de comerlo? ¿O por qué no lo puso allá a la entrada? ¿Por qué en medio? Cuando yo leo la Biblia y analizo este punto, me doy cuenta que la única razón por la cual Dios puso ese árbol en medio del huerto es por su soberanía. ¿Por qué razón le dije? Por su soberanía. ¿Qué significa eso? Voy a decirlo en un lenguaje más simple. Porque Él quiso. ¿Va conmigo? Esa es su soberanía. Él así lo quiso. Yo le pregunto, si Dios hubiera querido ponerlo al final, ¿lo habría hecho? Sí lo hubiera hecho. Pero quiso ponerlo ahí. Con eso, ahora yo quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que Dios escogió el séptimo día y no otro día? Por su soberanía. Dicho en otras palabras, ¿por qué? Porque Él quiso. Él pudo haber escogido otro día, sí. El árbol como el día no es lo más relevante, es lo que Dios hizo. La oportunidad que nos da de que nosotros somos libres. Porque saben que el árbol que estaba en medio del pueblo le recordaba a Adán y Eva que ellos eran libres. Cada vez que veían el árbol, ellos decían, yo soy libre, porque Dios me dijo que no lo coma, pero no me va a impedir comerlo. De hecho, lo comieron. Y el sábado es igual, nos recuerda cada semana que somos libres de elegir. Yo puedo guardarlo o no, Dios nos dio esa libertad. Pero las decisiones que tomamos bajo las especificaciones que Dios da pudieran tener esas consecuencias no agradables. Ahora déjenme ir cerrando. ¿Cómo debiésemos guardar ese día? Siempre que yo hago esa pregunta, las personas citan Levítico 23:32. ¿Qué dice Levítico 23:32? Dice, día de sábado será para ustedes y van a afligir sus almas
comenzando los 9 días del mes en la tarde, y dice al final, de tarde a tarde guardaréis los sábados. Ahora, cuando dice la Biblia de tarde a tarde, usted de forma automática me va a decir de qué hora a qué hora. En la puesta de sol, la puesta de sol, ¿verdad? No tiene hora de puesta de sol. Platicando con Guillermo el sábado pasado, me decía, hay zonas donde no se oculta el sol por 6 meses. ¿Ahí cómo le hacemos? Y hay zonas donde no sale el sol por la otra mitad del año. ¿Ahí cómo le hacemos? Pero vamos a pensar en London, Canadá. Cuando yo le digo a las personas, hermano Julio, buenas tardes, pero son las 11:59, ¿usted qué me diría? Si yo le digo, buenas tardes, hermano Julio, y usted mira el reloj y dice, son las 11:59, ¿qué me diría? Buenos días. Buenos días, ¿por qué? Porque antes del mediodía. Entonces la tarde es al mediodía. Después. Ya ahí comienza. A las 12 ya puedo decir buenas tardes. Entonces, cuando la Biblia dice de tarde a tarde es de las 12 a las 12, ¿de dónde pues tomamos la idea que es la puesta de sol? ¿Va conmigo? Ahora, ¿qué les parece si pensamos un poco en cómo lo veían, cómo entendían el concepto de tarde los hebreos? Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, en el verso 6. Deuteronomio 16:6. Dice, no está hablando de sábado, estamos viendo el concepto de tarde. Dice, si no en el lugar que Jehová tu Dios escoja para que habite allí su nombre, santificarás la Pascua por la tarde, y le añade el concepto, a la puesta de sol, a la hora que saliste de ti. Bueno, ahora ya podemos interpretar el de tarde a tarde. Desde el concepto hebreo, era a la puesta de sol, a la puesta de sol. Porque ahí sí se ocultaba el sol, no era como el lugar que me dijo Guillermo. Ahí sí se ocultaba el sol. Ahora, en ese contexto, tiene sentido porque tiene que ver con lo que sucede en Génesis 1. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que existió en la creación? Pero la pregunta es, ¿qué existió primero? ¿La luz, que fue lo primero que creó, o la oscuridad? La oscuridad fue primero, ¿verdad? Eso dice el versículo 2, que la oscuridad cubría esa masa terráquea que todavía estaba desordenada y vacía, no tenía nada. Ahora, si la oscuridad fue primero, Dios siguió el principio, ¿sí? Siguió un principio Dios, el principio de lo que fue primero. Por eso dice la Biblia, como existió primero la oscuridad, dice el verso 4, el verso 3, que Dios tuvo que decir sea la luz, y hubo luz. Y el 4 dice que vio Dios que era buena la luz y separó la luz de las tinieblas. El que diga que separó la luz de las tinieblas es que Dios no desechó las tinieblas, solo hizo una separación. Y entonces dice que a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Va conmigo? Es decir, vamos a suponer que aquella pared a esta otra pared es el ciclo de tiempo de una semana. Entonces, como Dios siguió el principio de lo que existió primero, dejó un tramo de oscuridad y añadió un tramo de luz y dijo, un día. Para Dios, y si mire, si usted busca en Google
Si usted buscara en Google, dice, ¿cuándo es la tarde y la mañana? ¿Qué significa eso en la Biblia? Usted puede ver lo que dice la inteligencia artificial, porque ahora Google nos habla a través de ello. Y dice, lo primero que me apareció fue, atardeció y amaneció, fue el día primero y llamó Dios a la luz noche, a la luz, día luz y a las noches niebla, y así hubo una tarde y este fue el primer día, así lo llamó Dios. Pero cuando usted ve lo que dice aquí, usted se va a dar cuenta que este periodo se lo atribuye a cómo lo veían los hebreos en la Biblia. Y aclara la misma inteligencia artificial que el día se componía de tarde más luz de día. Y sabe, cuando la Biblia dice eso, entonces, cuando se acaba el tramo de luz y vuelve la noche, porque primero fue la oscuridad antes que la luz, ya comienza otro día. Así es el ciclo, por eso vuelve a decir en el verso 5, y fue la tarde y la mañana, otra vez un día. Y así se va en el 8, y fue la tarde y mañana, el segundo día. Ahora, la tarde es el crepúsculo, porque el crepúsculo es ese pequeño espacio de una luz tenue, casi de la oscuridad para comenzar la noche. Por eso es la puesta de sol. Así que hace sentido el que diga de tarde a tarde guardaréis. Solo que en invierno no se oculta el sol como a las 9 de la noche, como ahora estamos viendo que pasa. Ahí cambia. Y saben que Dios es simple. Dios no nos complica, porque si yo estuviera en un lugar, si usted y yo estuviéramos en un lugar desierto, ¿cómo sabemos a qué hora cambió el día? No lo sabemos. Debemos traer un reloj para saberlo. Pero Dios es simple, de tal manera que el niño, el letrado o el analfabeta lo puede entender. ¿Cómo lo define Dios? Pues Dios dice simple. Cuando se acabe la luz de un día y comience la oscuridad, ya está otro día. Así que así de simple lo vas a medir. Si vamos juntos. Y entonces Dios, como es simple, así no lo da. Déjenme aterrizar. En el libro de Isaías, el Señor nos da el secreto de la felicidad. En Isaías 56. Y le voy a darle este texto y uno más. Isaías 56, 2. Dice la palabra de Dios. Isaías 56, 2. Feliz, dice, dichoso o bienaventurado, no sé cómo diga su versión, pero es lo mismo que dichoso o feliz. El hombre que hace esto, ¿quién? Y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día del sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Dos cosas para ser feliz: evitar lo malo, meternos en problemas, y guardar el día del Señor, porque Dios nos promete un descanso total. Y el último texto que le voy a compartir, Isaías 66. ¿Qué dice Isaías 66? Los versículos 22 y 23. Dice el verso 22: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago van a permanecer delante de mí, dice Jehová, así va a permanecer su descendencia y su nombre. Y cada mes, pero no solo cada mes, dice, y cada sábado del mes vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, en los planes de Dios, en ese mundo nuevo, o en esta tierra que Él va a renovar, Él sigue pensando que debemos cada mes congregarnos, cada sábado, para adorarlo. Pero ya no así, cantándole y no lo vemos. Hablando con Él, cerrando los ojos, porque no lo vemos. Sino cara a cara. Él nos va a enseñar. Déjame contarle dos historias. La primera, así en breve. Un día un joven en Brasil, yo estaba leyendo un libro y dice que un joven en Brasil, ya casado, no me acuerdo la ciudad de Brasil, pero
era un hombre de Brasil. Él tenía un puesto de frutas y verduras en un mercado. Pero él conoció esta enseñanza y aceptó a Cristo como su Salvador en esta fe adventista. Y entonces un amigo de él se preocupó, porque cuando él aceptó a Cristo en esta fe adventista, él empezó a guardar el sábado. ¿Qué significa eso? Que empezó a cerrar su puesto de frutas y verduras el día sábado. Por alguna extraña razón, no me llama la atención eso, que el día más de mayor venta sea los sábados. Porque tenemos un enemigo que quiere que nosotros no lo veamos. Y entonces el amigo se preocupó y dijo, mi amigo, ya le lavaron la cabeza. Así que él dijo, voy a visitarlo y le voy a explicar por qué está en un error en estar cerrando el sábado, está poniendo en riesgo el bienestar de su familia. Así que él fue a buscar a este joven que ahora era adventista, había aceptado a Cristo en esta fe, y le contó, le dijo, amigo, yo he estado preocupado, he venido para orientarte y hacerte ver que tú estás en un error. Y ya le dijo respecto al sábado y todo. Y este joven adventista le dice a su amigo, pero ¿cómo me vas a explicar si acabo de aceptar que es una verdad? Y dijo, mire, es muy simple, préstame 7 naranjas. Y entonces le prestó 7 naranjas y las acomodó. Este es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y esta es la del sábado. Entonces le dice, ¿tienes claro cuál es la del sábado? Sí, esta, le dijo el joven adventista a su amigo. Entonces el amigo agarró todas las naranjas y las empezó a revolver. Y le dijo, a ver, ¿dónde está la naranja del sábado? No, pues no sé. ¿Por qué no sabes? Pues es que todas las naranjas se parecen. Exacto, le dice. Ese es el punto. El sábado es como cualquier día. Puede salir el sol, puede llover, puede nublarse, puede hacer frío, puede nevar. Eso lo digo por ustedes. Entonces, es como cualquier día. Y entonces, el joven adventista le dice a su amigo, mira, ya te entendí. Y aprecio mucho lo que tú quieres hacer por mí. Pero ahora déjame explicarte por qué yo he aceptado esto. Y entonces, tomó las naranjas ahora este joven adventista y las acomoda. Y vuelven a hacer la dinámica, domingo, sábado. Y entonces, ahora este joven le dice a su amigo, ¿cuál es la del sábado? Esta, dice el amigo. Así que agarró la naranja, sacó un pequeño cuchillito que tenía allí y le dijo, en Génesis 2, dice la Biblia que Dios lo bendijo y le cortó un pedazo a la cáscara de la naranja. Le dio otra vuelta y le cortó otro pedazo y también dice que lo santificó. Y le da otra vuelta y le corta otro pedazo y le dice, pero también dice que él mismo lo reposó. Puso la naranja y le dijo, ahora sí revuélvelas. Pues no, dice, ¿para qué? Vamos, revuélvelas. Y ahora yo te voy a decir cuál es la del sábado. No, hombre, no tiene sentido, ya la marcaste. Exacto. Se parece como cualquier otro día, pero tiene una diferencia. Tiene 3 marcas del Señor, según la Biblia. Él lo bendijo. Es decir, lo mejor que Dios tiene que expresar, porque la palabra bendecir viene de 2 palabras, de la palabra bueno y de la palabra decir. Es decir, lo mejor que Dios tiene para expresarse lo puso este día. Lo santificó, es que Él lo separó de los demás días. No se parece, pero no es igual. Tiene una marca de Él. Y Dios lo confirma a Él mismo, lo reposa. Por eso no mandó maná. Pero como no mandó maná, no dejó desamparado a sus hijos. Hizo un milagro, porque Dios siempre ha hecho provisión para nosotros. Amén. Y esta segunda breve historia que quiero contar. Un día un joven que yo conocí desde pequeño llegó a la oficina de la iglesia, de la conferencia, como dicen ustedes, a hablar con un servidor. Y entonces cuando él llega, resulta que él estudió ingeniería eléctrica y trabaja, él estaba tocando puerta para trabajar en una empresa que se llama Certex. Y esa empresa fabrica transformadores eléctricos. Y entonces
iba a tener un buen salario, y estaba muy feliz. Pero de pronto escucha que en Certex trabajan de lunes a sábado. Y el sábado solo era de 9 a 1. Entonces él fue conmigo, me dijo: pastor, yo quiero que usted entienda. Usted me conoce, usted sabe que mi familia es de escasos recursos, usted sabe cuánto sufrí para estudiar. Necesito este trabajo, tengo deudas. Y yo quiero que usted lo entienda. Yo le dije: ¿lo entiendo, Luis? Sí, pero yo quiero que lo entienda desde mi perspectiva. Lo entiendo, Luis. Y entonces, en la insistencia de él, yo le dije: Luis, de hecho, te voy a hacer una sugerencia. Trabaja el sábado. No, eso no es cierto. Usted no puede decirme eso porque usted es pastor. Bueno, entonces no lo trabajes. Es que yo quiero que usted entienda. Ya ves, trabájalo. Trabájalo. Porque sabes que sería muy triste, Luis, que tú estés sentado en la iglesia guardando el sábado cuando tú no quieres hacerlo. Eso sería muy triste. El sábado no es un deber. Si nosotros lo guardamos como un deber, pierdes su razón de ser. Pero es distinto, Luis, si tú lo guardas porque tú dices: yo quiero agradar a mi Dios porque lo amo, y yo quiero confiar en Él, y quiero que mi fe crezca, por eso lo voy a guardar. Eso es diferente, Luis. Pero como tú no me estás hablando así, pues yo digo: da la misma. Porque yo conozco a personas que no son felices porque creen que por razón de esto perdieron oportunidades laborales, profesionales, perdieron oportunidades de la vida. ¿Y sabes cuándo un sacrificio tiene sentido? Cuando tú haces algo por alguien que tú amas. Y entonces yo le dije: Luis, tienes razón, yo no quisiera que tú lo hicieras, pero tampoco quisiera que guardaras el sábado si tú no quieres. ¿Me estoy explicando? Entonces dije: Luis, ¿por qué no haces esto? Confía en Dios. Explícale a las personas que te van a entrevistar mañana y diles lo que tú crees, cuéntales cuándo comienza en tu fe el sábado, según lo entiendes en la Biblia, y cuándo culmina, y diles que tú puedes ir cualquier otro día y suplir esas horas para ellos. Pero explica, habla, y Dios se va a encargar y darás un testimonio. Y si Dios te ocupa en ese lugar, la puerta se va a abrir y lo van a entender. Y si Dios no te ocupa allí, es que tiene algo mejor todavía. Pero tienes que confiar, no yo, tú, no se trata de mi fe, es de la tuya. Oré con él salió tan devastado de esa charla. Yo me sentí tan mal, como yo no hice nada por Luis, creo que lo dejé peor. Así pensé. Pero resulta que al otro día yo me levanté temprano, yo oré al Señor y le dije: Señor, acompaña a Luis, que se atreva. Y yo le había dicho algo a Luis, le cité primero de Samuel 2:30, que dice: Dios honra a los que lo honran. Y yo le dije: Luis, no olvides, Dios honra a los que lo honran. Y entonces Luis fue a la entrevista, y él fue el último de los 5 jóvenes que iban a entrevistar, él fue el último. Y era en una segunda planta, así que él tenía que subir unas escaleras. Cuando él iba subiendo las escaleras, dice que de pronto le dijo al Señor: Señor, ¿por qué me siento así? Yo crecí en la iglesia, para mí no había nada más emocionante que el sábado ir a la iglesia, porque yo iba a cantar, iba a participar, porque me iba a encontrar con mis amigos de la iglesia. Para mí el sábado era algo tan extraordinario. ¿Por qué me siento así? Y entonces él dice: Señor, le dijo al Señor: Señor, hoy decido guardarlo porque quiero agradarte. Traigo esta carga porque yo quiero agradarte, pero hoy elijo agradarte. Y si tú me das ese trabajo, alabado sea tu nombre. Y si no me lo das, alabado sea tu nombre. Pero no quiero traer esta carga. Y dice que ahí la soltó. Se sentía ligero, y si le rechazaban, él decía: seré feliz. Entró a la entrevista y todo muy bien, y le dijeron: Luis, queremos que te quedes con nosotros. Y él dijo: hay un problema. Y entonces él habló del sábado. Y entonces las personas
no lo estaban entendiendo y Luis dice, les voy a explicar, y empezó a hablar, dice, pastor, yo hablaba, yo sentía que yo no era el que hablaba, yo estaba diciendo cosas que yo mismo estaba aprendiendo al decirlas, expliqué. Y después cuando concluí, aquel hombre miró a la de recursos humanos, que era su hija, dice, era el dueño de la empresa, y entonces le dice, Luis, aquí no queremos a los cristianos. Y Luis se levantó, dice que se sentía feliz de que le habían dicho que no. Y entonces le dijo, bueno, gracias, está bien, pues entonces me voy. Y él caminó y tomó el picaporte de la puerta para salir. Y el hombre dijo, hey Luis, ven, siéntate, no te vayas, siéntate. ¿De veras te vas a ir? Sí. ¿Vas a perder esta oportunidad ahora? Sí. ¿Por tus creencias? Sí. Yo no recuerdo haber conocido a un joven con estas convicciones que tú tienes. Entonces le dijo, Luis, vamos a abrir una sucursal desde esta ciudad hasta esta otra ciudad en 2 meses. Y voy a pedir que te preparen. Yo quiero verte aquí como el responsable, gerente de esa sucursal. Pon todo tu empeño y no te preocupes del sábado. No es cierto, si queremos a los cristianos. No te preocupes, va a ser como tú nos digas. Desde esa puesta de sol que has dicho hasta la otra. No te preocupes. Pero yo quiero un joven con esas convicciones. Cuando él me lo contaba, me lo hacía con mucho orgullo. Le dije, pero no le contaste que ayer estabas llorando acá, ¿verdad? No, eso. Ahora yo les digo algo. 2 meses después, Luis me mandó un mensaje. Y el mensaje decía así: pastor, le está escribiendo el gerente de la nueva sucursal de Certes, que va de fulana ciudad a fulana, a mengana ciudad, y pone el final: Dios honra a los que le honran. ¿Saben? Dios es maravilloso. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la fe de Luis creció? Creció. Porque él vio el poder de Dios. Solo tenemos que confiar y recibir este regalo maravilloso de Dios. Debemos aprender a entregarle aún esos temores al Señor. Y decir, Señor, acepto que el sábado tú lo hiciste por causa mía. Ese es un día maravilloso donde yo no estoy pensando en nada de la oficina. Yo no estoy pensando nada que no sea adorar a mi Dios junto con la familia con la que estoy. Ese es el regalo de Dios, creciendo espiritualmente y fortaleciendo mi fe, pero también mi vida social, donde yo puedo orar y poner mis cargas a los pies del Señor. Y lo que más puedo cargar, un asunto es una semana, porque cada sábado yo vengo a ponerle al Señor mis cargas. Y de ahí, de domingo a viernes, es lo más que puedo cargar, porque el siguiente sábado le volveré a poner a Dios esa carga. Porque el Señor me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es el sábado, un regalo de Dios para ti y para mí, para que nos gocemos en su presencia. ¿No es maravilloso Dios? Dios lo distinguió, porque lo bendijo, lo santificó y reposó. Y Dios está planeando que en ese mundo nuevo, en esta tierra que renovará, darnos el privilegio de seguir adorándolo en este maravilloso día. Por eso, bienaventurado el hombre que hace esto y el que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo y guarda su pie de hacer todo mal. Vamos a cantar, hermano Alfredo, el canto que hemos cantado al final cada noche. Y vamos a cantar uno pequeño, hermanos. Hoy me pasé, perdónenme, pero ya me voy, así que si se enoja conmigo, pues ya me voy. Hoy me extendí, pero quería decirles todo. Y vamos a
a cantarlo, 2:36. A Jesús entrega todo. ¿Te parece? Quiero invitarte a probar al Señor, a ser fiel, a confiar en Él. Dale la oportunidad de hacer milagros en tu vida. Él nos dio el sábado para eso, para que la fe nuestra crezca. Guárdalo, es un regalo del Señor. Vas a encontrar no solo paz física, como dice el verso 29 de 2 Timoteo 11, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar. Querido Padre y Dios, gracias por la oportunidad de darnos este sábado. Gracias también, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra. Ojalá que todos los que estamos aquí podamos abrazar ese regalo que tú nos das. Que podamos deleitarnos en tu presencia en adoración. Y cuando venga la duda, Señor, la lucha, porque tenemos familias que sostener, podamos recordar que tú ya hiciste provisión para nosotros. Y que tienes milagros maravillosos para mostrarnos de tal manera que nuestra fe pueda crecer. Te ruego por nuestro hermano Carlos, que el día de mañana ha hecho planes de entregar su vida a ti, por Eliana. Que ellos puedan no solo nacer de nuevo en Cristo, sino que puedan, Señor, encontrar descanso en Cristo Jesús y cada sábado en tu presencia. Señor, gracias porque no tenemos que cargar más que 6 días nuestras preocupaciones, porque cada sábado es una oportunidad para volver a vaciar todas esas cargas en tus manos. Por favor, llénanos de tu paz, llévanos con bien a casa y que esta noche, Señor, podamos deleitarnos en tu día, porque es un día que has reservado para estar en comunión con tus hijos. Guárdanos siempre. Humildad, Padre, lo expresamos en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dale un abrazo al que está a tu lado como cada noche. Dios les bendiga a todos. Mañana.